Nuevo cambio de micrófono, estimadas amigas y amigos. El que usamos ayer sonaba muy metálico, como un eco, una cosa muy artificiosa. Así que volvimos a este y bueno, esperamos que lo escuchen mejor. En otro capítulo más o episodio de esta lastimosa y pobretona saga protagonizada por la oposición, el Partido Socialista anuncia una acusación constitucional, otra más, esta vez contra Marcela Cubillos, la ministra de Educación. El anuncio de que están estudiando una acusación sorprendió incluso a sus colegas correligionarios, compañeros de ruta del resto de la oposición. No tenían ni idea, se sorprendieron mucho y están preocupados de que una acusación hecha así a la rápida y sin mucho fundamento conduce simplemente al fracaso, a lo cual han tenido ya tantos, ¿no? Y dicen que la ministra no ha cumplido con las normas, las grandes, maravillosas y trascendentales normas aprobadas durante la administración de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Aunque registré la información por todos lados, no había aparecer por ninguna parte un detalle de cuáles son aquellas normas que según el Partido Socialista estarían siendo desoídas, ninguneadas por la ministra de Educación. No hay ningún detalle. Y se dieron cosas bastante curiosas, ¿no? Los comentarios de dirigentes de los demás partidos al respecto. Uno de los que encontré más divertido y que yo lo considero un monumento al pobre sentido de la lógica o del raciocinio correcto de algunos sectores, lo erigió ese monumento doña Camila Vallejos, quien dijo, así tratando supongo de ser como irónica, ¿no? Porque en educación el gobierno quiere reimplantar la meritocracia, en otras palabras que valga, que tenga sentido, que sea apreciado el que una persona tenga méritos intelectuales y de trabajo, o un joven en este caso, para entrar a determinado colegio. Entonces, haciendo referencia a eso, Camila se botó irónica y dijo, ya que hablamos de meritocracia, méritos han habido suficientes para acusar a la Cubillos constitucionalmente. Aquí hay una pequeña confusión de Camila entre meritocracia, entendida como méritos positivos, como la estructura que se genera en alguna organización cuando aquellos que tienen más méritos están más arriba que los que tienen menos, o también significa que aquellos que tienen méritos ascienden por el escalafón. Eso significa meritocracia. El otro sentido de la palabra méritos es razones, pero no tiene nada que ver porque pueden ser con la meritocracia, porque pueden ser malas razones, y en la meritocracia es lo malo lo que está excluido. Entonces aquí tenemos un pequeño problema de lógica, uno más, de lo que da manifiesto doña Camila Vallejo, si no basta con ser bonita. ¿Y a qué se refería en todo caso Camila? Ella mencionó así al voleo una serie de cosas. Dijo, es cuestión de ver, dijo, las movilizaciones, los paros, la actividad social, no sé a qué se refiere, a cuál actividad social, y eso. Si son méritos o no, si son razones o no, las movilizaciones, los paros, Camila haría bien en achacárselas a cualquiera menos a la ministra de Educación, porque yo no he visto que sea la ministra de Educación la que llama a las llamadas movilizaciones y que encabece los paros. Tampoco no sé cuál es el papel que cumpliría Marcela Cubillos en esto que Camila Vallejo llamó la actividad social. ¿Cuál actividad social? ¿A qué se refiere? Imposible saberlo. Entonces, he aquí otro monumento a la vaguedad, a la falta de
de precisión conceptual, estoy tratando de ser lo más suave posible, la falta de, estoy tratando de ser lo más suave posible, de perspicacia para analizar las cosas en su mérito y luego articularlas con un lenguaje claro. ¿O estoy pidiendo mucho? ¿Me estoy poniendo majadero? Pedir estas cosas a la Camila, a quien sea, esto de pensar un poquito, es mucho pedir, ¿no? Así que ya sabes, Marcela Cubillo está notificada de que ella es autora de los paros y de las movilizaciones en el sector estudiantil. Dicho sea de paso, el Instituto Nacional está en un nuevo paro. Entrevistaron a los dirigentes de los alumnos, quienes presentaron las razones. Vamos a ver cuáles son las razones que dan para este nuevo paro. Primero, estas son razones en el sentido de son demandas, no sé cómo no usaron la palabra exigencia, al gobierno. Primero, el currículum escolar. ¿A qué se refieren con el currículum escolar? ¿Qué cosa específicamente del currículum escolar están demandando? Menos carga académica, supongo. Habría que entrar a adivinar. Algo se mencionó por ahí que el gobierno, el Estado debiera hacerse cargo de los problemas psicológicos de los jóvenes. Así que eso como que se asocia con esto de las terribles cargas académicas. Pero la cosa la dijeron así. El currículum escolar. Hay que adivinar. Después, fortalecer la educación pública. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿En qué consiste en la visión de estos estudiantes el fortalecimiento de la educación pública? ¿Cuáles son los mecanismos específicos? Hablaron ahí algo de los aportes basales, o sea, se refieren a plata, pero eso tampoco precisa nada porque habría que decir para qué sería esa plata. Ni una precisión. Y luego viene una cosa que es casi divertida, terminar con la criminalización de los estudiantes. Estos jóvenes piensan que esta ley del aula segura que se pretende imponer, pero que no va a resultar tal como están las cosas, o cualquier otra medida, o revisar las mochilas, es una criminalización. Es decir, es un acto gratuito del gobierno. Un día se les ocurrió, porque sí, por joder, revisar las mochilas. Pero se le olvidó a estos estudiantes, que son del propio Instituto Nacional, están ahí mismo, ¿no? Que hay grupos de alumnos ahí que arrojan todos los días como cosa normal del currículum escolar, a propósito del currículum, arrojan a la calle hacia el voleo, al que le cae, al que le toca, botellas de bombas Molotov. No sabe este estudiante, este dirigente estudiantil, los ataques con benzina a personal del instituto. No conoce de esos delitos que son crímenes. ¿Por qué él asume que hay una criminalización, que es un concepto que se ha usado y se usa también en la zona de la Araucanía? Ahí tenemos un grupo que ha quemado como 400 camiones, ha matado gente, y sin embargo si se despliegan, para nada, porque no hacen mucho, carabineros, entonces ahí hay nos están criminalizando, o están militarizando. ¿Qué talento, el único que tienen, para dar vuelta a las cosas? O sea, la criminalización, los crímenes, no existen. Lo que existe es un proceso gratuito de criminalización. El gobierno inventó las molotov, los alumnos de overol blanco, los ataques a los profesores, los asaltos en los pasillos a los profesores, todo eso es una invención. He aquí, en este nivel microscópico, una muestra más de las millones que hay, de la mecánica del doble estándar, del doble hablar de las izquierdas, de los llamados combatientes, o de cualquier grupo que se sienta en un momento dado de la historia aquí o en cualquier parte, con la propiedad exclusiva, única y vitalicia de la verdad. Entonces, cuando uno es dueño de la verdad y quiere imponer esa verdad a todo el mundo, que es refractario y porfiado y reaccionario, por la misma razón el tema de la mentira y de cambiar y distorsionar las cosas se convierte simplemente en un instrumento de lucha, suponiendo que se den cuenta de lo que están haciendo, que están diciendo cosas que al revés de lo que son. Se convierten en un medio para obtener un fin. El fin justifica los medios. Tenemos que imponer este mundo, esta visión, que tampoco está muy clara, y todo vale porque esa visión tiene un valor absoluto y por lo tanto cualquier cosa
se justifica. Y por lo tanto, reinterpretemos la realidad. Nosotros cometemos un crimen, pero culpamos a los otros que nos quieren juzgar, que nos quieren sancionar, que nos quieren siquiera vigilar. Son los otros los criminales. Nosotros arrojamos una bomba, pero son ellos los que nos están criminalizando. Nosotros cometemos los crímenes, pero somos inocentes y son ellos los culpables. Si ustedes estudian, a los que les guste la historia, los inicios y los lenguajes y los pensamientos y los estados anímicos de cualquier movimiento político religioso en su fase expansiva, se van a encontrar con la misma mecánica. Una inversión completa de la realidad. La realidad se pone patas para arriba. Entonces los criminales son inocentes y los no inocentes son criminales. La verdad es mentir y la mentira es verdad. O como en esa historia de George Orwell, 1984, el Ministerio de la Guerra se llamaba Ministerio de la Paz. Todo es al revés. Porque así conviene al sistema, así conviene a nuestras ideas, a nuestro movimiento y a nuestros fines de valor absoluto. En la Alemania nazi, el ministro de propaganda, que era Goebbels, tuvo al menos alguna vez, porque esto es una frase que se ha citado muchas veces, puesto que la dijo, tuvo alguna vez por lo menos un arranque de sinceridad y dijo de frentón: miente, 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 algo queda siempre al final. De tanto mentir la gente va a decir, bueno, por algo suena el río, algo tiene que haber. Esa es una frase que uno escucha siempre en los crédulos. Algo tiene que haber de cierto, ¿cómo van a mentir tanto? Y si ustedes leen Mein Kampf, un libro espantoso por lo demás, de Hitler, con el peor defecto de todo, está mal escrito, se van a encontrar con que también cínicamente se habla de cómo hay que hacer una exposición pública para engañar a la gente. Cómo hay que repetir ciertas cosas porque la gente no entiende, la gente es estúpida, la gente no tiene capacidad para analizar las cosas y por lo tanto lo único que basta, lo único que se necesita para engañarlo es repetir a voz en cuello algo. Eso es. Así es que la única pregunta que queda, la única duda que queda, hasta qué punto los propios autores o protagonistas de estas mentiras, de estas distorsiones se dan cuenta. Yo creo que no. Yo creo que los mentirosos son los primeros que terminan envueltos en las mentiras. Y estos niñitos, dirigentes de estudiantiles, bueno, no son lumbreras y no tienen lo que por lo menos una persona mayor que tampoco sea una lumbrera tiene como compensación, que es la experiencia, el haber visto las cosas. Entonces, ahí los tenemos hablando de una criminalización, como que los estudiantes fueran blancas palomas, como que jamás hubiera habido ni el más mínimo acto de violencia en el Instituto Nacional y por lo tanto todo esto, revisar mochila para que no entren con molotov, sería un acto de gratuito, malévolo, la criminalización. Antes de continuar, les quiero recordar una vez más, porque la memoria es frágil, ¿verdad? Hablarles de este vino que, a propósito, nunca se los había mostrado, ¿eh? Está esta botella con un número aquí que dice 90, ¿lo ven? Bien, las organizaciones internacionales que gradúan la calidad de los vinos, los gradúan de 0 a 100. Este está cerca del 100. Es un vino muy, pero muy bueno. Y es uno de los vinos, es el vino, perdón, de la viña personalizada que ha merecido las efusiones cinematográficas del Discovery Channel, del cual ustedes de vez en cuando se le ocurre a mi administrador del sitio ponerlo, ustedes han visto el video. Este vino es exquisito. Y esta viña ofrece además la alternativa para que usted se divierta, para que se entretenga, de que diseñe, si lo desea, no está obligado, la etiqueta frontal y la de atrás, con los textos y los monos que quiera para hacer más entretenido un regalo. En un cumpleaños, usted puede ponerle aquí el nombre del cumpleañero y ponerle los textos que quiera, el mono que quiera, el texto. Puede sacarlo, no sé, puede ser un poema, puede ser algo que inventó usted, el mono lo puede haber dibujado usted o su hijo lo puede haber sacado de algún otro lado. Usted se pone de acuerdo cuando va a comprar el vino, al contactarse con la gente del vino personalizado,
Les manda un mail con un adjunto, con el mono, con el texto, y basta eso. Y usted va a tener en su domicilio, porque se lo van a ir a dejar, un vino exquisito, exquisito y diferente. Y si usted está viendo este programa y es miembro de las relaciones públicas de una empresa, piensen en lo mucho más entretenido que es un regalo como este para los, qué sé yo, en estas cenas que a veces las empresas ofrecen a sus principales clientes para mantener la fidelidad, no sé, esos cuentos. Piense cuánto mejor es regalar una rica botella de vino con el nombre del invitado que regalarle el majadero, manoseado, ya socorrido lápiz o libreta o una unidad USB que no valen nada, que no significan nada, no tienen ni una gracia. Piense en esta posibilidad, estimados amigos. Pónganse en contacto con Viña Personalizada y haga un regalo inolvidable, como tiene que ser un buen regalo. Les quiero recordar además a los que están pensando en vender su propiedad que lo mejor que pueden hacer es ponerse en manos de Hey. Este señor, a quien yo conozco personalmente, es una de esas personas, de las cuales no hay muchas, especialmente en Chile, que están llenas de energía, dinamismo, que están con ganas de hacer cosas. Esos son los que hacen cosas bien y en abundancia. Y es por eso mismo un excelente corredor de propiedades, un hombre que realmente vende con la rapidez que usted necesita o quiere, a los precios que a usted necesita y que permiten vender, porque si usted pone un precio estratosférico que no corresponde, no va a vender nunca. Los precios correctos, justos, que permiten un beneficio para todas las partes. Sabe atender a los interesados en la propiedad, venderle los puntos fuertes de la propiedad y en todos los sentidos sabe vender, cosa que no es tan banal como algunos creen. No basta con mostrar el producto, hay que asociar el producto con lo que busca, con lo que necesita el interesado. Eso lo hace muy bien Hayes. También hace muy bien la tarea de arrendar. Si usted quiere arrendar, póngase en manos de Hayes para que no sea usted que tenga que buscar a una persona y en una de esas usted puede, porque no tiene experiencia, ser engañado por una persona que tiene todos los visos de ser alguien decente, honesto, pero después resulta que no le paga, que no se quiere ir a tiempo, y montones de problemas. Hayes sabe a quién arrendarle para que usted no se meta en un cacho. Y sabe también administrar arriendos. Si usted tiene muchos arriendos, qué sé yo, hay personas que tienen varios departamentos, varias casas, no sé, arriendos de casa de playa. Hay gente que arrienda estacionamientos y tienen un montón de estacionamientos. Si usted se quiere deshacer de esa carga de estar recorriendo, yendo uno a uno a los arrendatarios a cobrar y no quiere ya molestarse con los llamados por problemas, póngase en manos de Hayes. Él se hace cargo de todo. Hayes, están viendo los datos, teléfono, mail, todas esas cosas. Hagan pausa, anoten, llamen y listo. Y no olviden además que llegó la hora, señor empresario, señora empresaria, señora o señora gerente, de poner mano en el tema contable de su empresa, que probablemente, espero que no, pero probablemente no anda bien. O anda más o menos, con suerte. Y tiene de vez en cuando, pero no deja de tener los problemas. Cosas que no se pagaron a tiempo, cotizaciones que no se pagaron, hay problemas entonces con los empleados, vienen de la dirección del trabajo, problemas de impuestos, problemas de gestión, proceso, 1000 cosas que a menudo entrampan la actividad de su empresa. Póngase en manos de controller, una empresa fundada, organizada y operada por contadores auditores del más alto nivel con una experiencia de 20 años en grandes empresas internacionales. Ellos ofrecen asesoría en la gestión, haciendo uso de su experiencia y de un software de nivel internacional a todo tipo de empresas, muy pequeñas, medianas, grandes, muy grandes. Para cada una de ellas hay un plan específico, la atención siempre es personalizada, le va a cambiar la vida de su empresa, estimadas amigas y amigos. Ayer les contaba un poco de cómo en Argentina la candidatura a Macri había elegido a un señor, que aquí lo tengo el nombre, Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Viejo peronista de derecha. Y a propósito de eso,
una persona me aclaraba o me hacía recordar, porque yo a veces no soy tan preciso en estas cosas, tal vez sea esta persona argentina, que el peronismo más que un partido es un movimiento dentro del cual caben, y de hecho han cabido siempre, y eso es una de las razones de su versatilidad, si así podemos llamarla, a todas las vertientes habidas y por haber, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Hay peronismo de todos los sabores. Y este señor Pichetto sería un peronista de derecha. Entonces, yo les comentaba ayer que es lamentable que de una forma o de otra al final siempre se tiene que recurrir a ese yacimiento que es el peronismo en Argentina. Y las bolsas y las finanzas reaccionaron muy bien. Pues hoy día estuve viendo los datos, subió la bolsa, bajó el dólar, hay más confianza, bajó el riesgo país, todo bien. Pero piensen ustedes lo siguiente, qué triste es que para que las cosas mejoren un poco, pero pueden empeorar mañana, porque las bolsas son de un histerismo increíble, qué triste que para que las cosas mejoren un poco, las percepciones, con lo volátiles que son además, haya que recurrir a los peronistas. En otras palabras, para curar la enfermedad hay que recurrir al veneno otra vez. Porque resulta que este señor Pichetto no está solo. Aquí, y ahora menos todavía, cuando hay alguien que puede llegar al poder. Entonces, y sobre todo en un movimiento tan versátil, tan flexible, ¿no? Sin espinazo, como el peronismo, se va a llenar de gente que de pronto descubrieron que Pichetto era lo máximo, que era la postura dentro de las millones de posturas del peronismo que correspondía. Entonces, esto me recuerda a una vieja película en la cual hay un tipo que trata de organizar un sindicato camionero en Estados Unidos. Creo que está basado en la realidad. Un tipo que terminó mal, lo valió la mafia. Y como no le daban pelota, como tenía muchas dificultades para armar el sindicato, como llegaban los quebrantahuelgas en Estados Unidos, que son muy violentos, a darles de fierrazo a los huelguistas, se metió con la mafia. Se metió con la mafia para adquirir algún poder. Entonces la mafia dijo, ok. Y empezaron a tirar granadas de mano dentro de locales, digamos, de la patronal, y empezaron a tomar las medidas de fuerza que toman los mafiosos, y ese sindicato, el famoso sindicato de los camioneros norteamericanos, creció y se hizo importante, pero tuvieron que pagar un precio, tuvieron que devolver el favor. Y entonces estos camioneros, esta organización, se convirtió en muchos sentidos en el brazo vehicular de la mafia. O sea, los camiones podían estar siendo usados en algunos momentos para transportar cualquier cosa, droga, alcohol, lo que fuera la mercancía que estaban ofreciendo los mafiosos. Entonces, es muy jodido entrar en tratos con el diablo para obtener en el corto plazo un beneficio. Macri quiere empatar la presencia peronista de los Fernández, y entonces invita a este peronista y tal vez con esto aumente sus chances, que eran muy bajas en este momento, ¿no? Si las elecciones fueran hoy día, ganaba los Fernández, o sea, Cristina Fernández y el otro Fernández. Imagínense. Y claro, adquiere un respiro Macri, pero por Dios el precio que está pagando, o sea, vuelve a meter dentro del gobierno, si llega a gobernar, a los peronistas, o sea, vuelve a meter a la mafia. Hay países, sociedades, cuando uno estudia un poquito de historia, que están, parece, como bajo el peso de una maldición gitana. Tienen un problema, han tenido un problema en su momento formativo, en sus orígenes, en algún momento, en alguna coyuntura de su historia, como fue para Argentina la llegada de Domingo Perón al poder. Y de ahí en adelante no se pueden sacar más eso encima. El asunto, como una película de ciencia ficción de horror, como que se mete esta cosa por el cogote, un bicho, una cuestión, y distorsiona todo, el DNA del cuerpo. Y ya no tiene remedio, y se repiten las mismas situaciones década tras década, como si el tiempo no existiera,
como una pesadilla, como esa película de que de los tipos que despertaban todos los días y era el mismo día que se repetía. Hay países que están en esa situación, por ejemplo en América Latina, Haití, no han podido salir de ese pantano en que vive esa sociedad. México, desde la Revolución Mexicana, no han podido salir de las prácticas corruptas de los políticos y la violencia que rige en ese país, que es increíble. Una cultura de la violencia. Colombia, una cultura de la violencia también brutal. Es difícil sacarse de encima. Miren Cuba, viene Fidel Castro el año 59, llega con sus barbudos, y ahí están todavía con ese régimen, con el hermano de Fidel Castro, disfrazado detrás de otro personaje, un títere que pusieron de presidente. Es decir, hay situaciones de las cuales los países parecen incapaces de librarse. Es como una enfermedad que no tiene remedio. Que no tiene remedio. Y me sonrío porque me estaba acordando de un chiste que no lo puedo contar aquí, sobre cuando llaman a Jesús. Después que había resucitado a Lázaro, llega una familia y le dicen, bueno, ya que resucitaste a Lázaro, podrás sanar a nuestro padre, que no está muerto, sino que está muy enfermo. Y lo llevaron a verlo, al enfermo. Pero hasta ahí nomás voy a llegar con el cuento, porque se enojarían mucho algunas personas si lo cuento completo. Y volviendo a Chile, en algún evento entrevistaron a don Ricardo Lagos sobre un montón de cosas, sobre la situación relativa de este gobierno, a quien no encuentra forma de sacar adelante sus programas, sus proyectos por la oposición en el Congreso. Entonces Lagos recordó que él había pasado por lo mismo. Yo no sé si fue tan... Yo creo que no. En primer lugar, Lagos no presentaba proyectos tan desaforados que fueran a producir una oposición a muerte de la derecha de esa época. Que yo recuerde todo lo contrario. De hecho, la izquierda actual se reprocha a sí misma o le reprocha, cuando los jóvenes del Frente Amplio, a la Concertación, de que fueron muy buenos para transar con los poderes fácticos. Así que, además eran otros tiempos, otras situaciones, así que yo creo que Lagos pudo haber estado con minoría, pero eso no equivale a haber tenido la misma oposición que tiene ahora este gobierno. O sea que ahí ya hay una cierta falacia, diría yo, pero no importa. El punto es que, a propósito de esto, dijo Lagos que hay que considerar esta situación de mayoría de la oposición como un mensaje que hay que respetar. No sé exactamente qué quiere decir esa frase, la verdad. O sea, cuál es el mensaje y quién lo mandó y cuándo. Porque, si no me equivoco, el Congreso actual fue elegido hace varios años y respondió a las decisiones que tomó la ciudadanía hace varios años en otro contexto histórico. Y digo otro contexto histórico porque a estas alturas, de un año a otro, vivimos distintos contextos históricos en nuestro país. Es un mensaje que viene entonces de ultratumba, viene del pasado. Es como encontrarse en la playa una botella con un mensaje de un náufrago que la arrojó al mar en una isla desierta. Toribio el náufrago, la arrojó hace 60 años, ya está muerto Toribio el náufrago. El mensaje ya no significa nada. ¿Qué se hace con ese mensaje? SOS, sálvenme. Era pasajero el Titanic. ¿Qué hace uno? Entonces, ¿qué hace uno con el mensaje que supuestamente tiene esta mayoría de la oposición en el Congreso? ¿Y cuál es el mensaje? Si, en el fondo, cuando dicen hay un mensaje en eso, quieren decir de que no estaba hasta ese momento claro qué es lo que pretendía alguien o algo, pero finalmente llegó un mensaje. La verdad es que no necesita ningún mensaje que llegue ahora o interpretar un mensaje sobre la base de los números. Todos los días la oposición da el mensaje que se van a oponer a todo lo que se ponga por delante, y cuando no hay algo a que oponerse, entonces son acusaciones constitucionales. O, como mínimo, se llama declarar ante una comisión examinadora. El mensaje ya lo tenemos todos claro, don Ricardo, en este país. El mensaje es de que nos van a dejar gobernar hasta donde, en la medida de lo posible, no van a dejar gobernar al actual presidente. Punto. Ahí está el mensaje, lo sabemos hace rato. No necesitamos su ayuda
para que nos digan, oiga, aquí hay un mensaje, ojalá no sea hueón, así, adentro, ve esa botella que está ahí, hay un mensaje. No, si ya abrimos la botella hace rato y vimos el mensaje. Está mal escrito además. Dijo además que hay que tener una mirada grande. Cuando uno está en estas situaciones, las partes tienen que tener una mirada grande. Me imagino que está pensando en su propia mirada, una mirada desde arriba. Me imagino que está pensando en su posición desde arriba. Que yo no estoy diciendo esto en sorna, dicho sea de paso. Quiero insistir en un punto que he hecho en algunas oportunidades y que me ha costado crítica de parte de algunos de ustedes, en el sentido que creo que Lagos era el político con visión de Estado, visión a largo plazo, con el déficit de problemas en el corto plazo, como ocurre muchas veces con los estrategas que se equivocan en la táctica. O sea, el ajedrecista que ve cuál es el final que debiera jugar en 30 movidas más cuando se simplifique el tablero, pero no se da cuenta mientras tanto que le están haciendo un mate en 2. Que no se dio cuenta, pues estaba preocupado de ese eje de pensamiento. A todos los que jugamos ajedrez nos ha pasado tonteras como esa. Estamos pensando en grandes planes y están a punto de darnos mate. Pero en fin, esto de la mirada grande, pedirle esto a los políticos es como pedirle peras al olmo, ¿no es cierto? Los políticos son personas que no tienen miradas grandes. Usted, don Ricardo, con mucho cariño le digo, usted es una excepción. Puede que haya algún otro, no sé. O había algún otro, porque hay políticos que ya no están con nosotros. Yo creo, fíjese, que Salvador Allende tenía una mirada a largo plazo, aunque una mirada equivocada, a mi juicio. Una estrategia equivocada. Pero era una mirada a largo plazo. Han habido otros políticos con mirada a largo plazo, en derecha y izquierda. Pero no es el caso ahora. Normalmente casi nunca hay muchas miradas de largo plazo. Incluso en la época en que hay algunos con mirada a largo plazo. Pero ahora no hay ninguno. No sé. En el Congreso por lo menos yo no diviso ninguno. Me encantaría ubicar a alguien que tenga una mirada a largo plazo. O a lo mejor tan callado, por las razones que he conversado tantas veces, en el sentido que cuando predominan estos estados anímicos, emocionales, políticos, estos lenguajes políticamente correctos, etcétera, etcétera, hay gente que se calla esperando que pase la tormenta. Y pueden haber algunos de esos en el Congreso que se hacen los suecos para no pasar por malos ratos. Porque de hecho es verdad, algunos que han levantado la voz en el Frente Amplio, algunos de los menos tontos ahí, de los más inteligentes, digámoslo al revés, de los más inteligentes, que han dicho algo siquiera levemente distinto al cacareo del gallinero, por Dios que les ha caído dura la teja. Así es que pedir una mirada grande a políticos que están pensando, como él mismo dice, que no tengan la mirada chica, estar pensando cómo nos posicionamos para la próxima elección. Bueno, eso es lo que están haciendo ya ahora. No le pidamos mirada grande a personas tan pequeñas. ¿No es cierto? Newton dijo alguna vez, el gran físico matemático que formuló las leyes de la gravitación universal, como ustedes saben, en el siglo XVII. Creo que fue él. Pero pudo haber sido otro físico. A lo mejor fue Einstein quien lo dijo a propósito de Newton. Pero da lo mismo. El hecho es que un gran físico, o Einstein, o Newton, dijo, si he visto más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes, refiriéndose a sus antecesores que prepararon el terreno para sus teorías. Pero en el caso que aquí nos ocupa de los políticos del Congreso, ¿cuáles son esos gigantes a los cuales uno se podría subir, no? Ahí son todos enanos. O sea, un pigmeo se sube a los hombros de otro pigmeo y sigue sin ver nada, ¿no es cierto? El pigmeo es de este porte, entonces viene el otro pigmeo y se sube al hombro y sigue viendo hasta ahí nomás. Y esto no es un monopolio, quiero ser en esto claro, para que no digan que yo soy antichileno o algo así, que me creo. No, si uno lo ve en todas las clases políticas en este momento en Inglaterra, que todavía no resuelven el tema del Brexit, tienen un enredo salvaje, porque no son capaces de esa mirada superior. Siempre están pensando que ellos son los dueños de la mirada superior, que son los otros los porfiados que no ven la luz, tan ciegos. Y entonces en este ironeo pasan los meses y no resuelven las cosas y cae el hacha, que es lo que va a pasar aparentemente con el Reino Unido. Y no solamente va a caer el hacha en su relación con Europa continental,
sino que empieza el proceso de desintegración del Reino Unido porque los escoceses ya han dicho en varios tonos, la señora Nicola Sturgeon, que dirige los asuntos políticos en Escocia y que representa una opinión mayoritaria en Escocia, que tal como están las cosas, la tendencia que una vez ya se votó a separarse del Reino Unido y constituirse en república independiente no ha hecho sino crecer. Y los lazos que tiene la República de Irlanda con el Reino Unido, lazos complicados, también se van a poner en peligro. Y lo mismo con Gales. Es decir, el Reino Unido va a una situación francamente catastrófica. Y la clase política británica, aunque hablen en inglés, son tan de mirada pequeña, son tan pequeñitos, tan chiquititos, como cualquier otro. Aquí no hay grandes visiones. Cuando llega a aparecer un tipo de gran visión, como la tuvo por lo menos en relación a los asuntos europeos Winston Churchill, cuando llegó a manifestar su opinión, su gran mirada acerca de lo que significaba la llegada a la Cancillería de Adolf Hitler, el resto de sus colegas se reían de él a gritos. Quizás la reacción habitual de los tontos cuando no entienden algo, se ríen así con un aire de superioridad. Bueno, los tontos del Parlamento británico de los años 30 se reían de Winston Churchill. Claro, porque veía mucho más lejos que ellos. Eso es una cosa intolerable para los mediocres. Entonces, una de las reacciones posibles es el ninguneo, como que no existe, y la otra es reírse. Así es que, lamentablemente, don Ricardo, le mando mi saludo, si acaso en una de esas, por casualidad, está viendo esto. Le mando un abrazo, le tengo mucha estimación, pero creo que su llamamiento, una mirada, una gran mirada, es como el chiste del... el chiste del rabino que estaba todo el día frente al muro de los lamentos, rezando hasta que un turista, un inglés que estaba por ahí cerca y que lo veía todos los días, desde la mañana a la noche, al rabino ahí rezando frente al muro de los lamentos. Entonces le preguntó: Señor, perdóneme, yo no soy israelita, ni siquiera soy judío, soy un turista, pero me gustaría saber, ¿a quién le reza usted todos los días desde la mañana hasta la noche? Y el rabino dijo: bueno, yo estoy rezando por que finalmente árabes e israelíes nos entendamos, dejemos caer las armas, vivamos en armonía, nos desarrollemos juntos, etcétera, etcétera. Entonces el turista británico le dijo: bueno, pero, pucha, en vista de lo que pasa, en relación a lo que usted pide, ¿cómo se siente? Y entonces el rabino respondió: bueno, me siento como hablándole a una pared. Eso es, más o menos. Y a propósito de judíos, hay un gran escritor que me gustaría que ustedes conocieran, que se llama Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura de 1978, y este libro es fantástico. Satán en Goray. Goray, uno de esos pequeños pueblos de Europa Central que eran víctimas de los ataques de las bestias. Empieza así, para ver si a ustedes les tinca. Dice: en el año 1648, el malvado atamán ucraniano Bogdan Melniki y sus seguidores asediaron la ciudad de Samosé, pero no pudieron tomarla porque estaba sólidamente fortificada. Los campesinos se sublevaron, llevando la desolación a Tomasov, Vilgoraj, Krashnik, Turbin, Frampol y también a Goray, la población situada en medio de las colinas casi en el fin del mundo. Los rebeldes mataban a mansalva, desollaban vivos a los hombres, asesinaban niños, violaban mujeres y después les rajaban los vientres, les introducían gatos en ellos y cosían la piel de las desventuradas. Muchos judíos huyeron a Lublin y otros muchos se sometieron al bautismo o fueron vendidos como esclavos. Goray, antaño conocida por sus letrados y hombres de mérito, quedó completamente desierta. La plaza del mercado, a la que acudía gente de todas partes a verificar las transacciones, se cubrió de hierbajos, y las casas de estudio y oración se llenaron de boñiga de los caballos de la tropa que se había alojado en ellas. La mayoría de los edificios fueron arrasados por el fuego. Durante varias semanas después de la devastación de Goray, los cadáveres yacieron abandonados en las calles sin que nadie se ocupase de ellos.
Perros vagabundos desmembraban los cuerpos humanos y buitres y cornejas comían la carne putrefacta. El puñado de supervivientes que quedó apresuróse a abandonar la ciudad. Parecía que Goray hubiese desaparecido para siempre. Estas historias de estas comunidades judías en la Europa central, en Europa, en todos esos siglos, 16, 17, 18, 19, 20 también. Recordemos las matanzas de los nazis ahí. Estas comunidades dieron origen a estas historias de Isaac Bashevis y a muchas otras. Dieron origen a esta especie de ópera, opereta que tuvo mucha moda en un momento dado y hubo una película, ¿se acuerda? El violinista en el tejado. Tiene que ver con ese mundo judío que vivía en pequeñas ciudades rurales, se dedicaban un poco a la agricultura, al comercio, estudiaban sus libros y de vez en cuando sufrían los pogrom, que eran ataques lanzados a sangre fría por los poderosos, para desviar la atención de los pobres, a los cuales espoleaban, explotaban y pisoteaban. Entonces buscaban a alguien hacia quien pudieran estos campesinos ignorantes volcar su rabia, y qué mejor que los judíos. Satán en Goray, un tremendo libro que a ustedes les recomiendo. Yo no sé si esta edición, que yo la tengo hace mucho tiempo, estará todavía vigente, pero el libro está vigente, Satán en Goray. Y eso sería todo, estimadas amigas y amigos. Hasta mañana viernes. Ya voy a empezar a darle vueltas al tema para el sábado, que todavía no lo tengo claro. Si a alguno de ustedes se le ocurre una buena idea, algo que sea de interés para toda la gente, eso sí, pues estimado amigo, no me manden simplemente sus temas personales, sus mascotas intelectuales, yo también las tengo, pero esto es un lugar público. Tenemos que conversar de cosas que nos interesen a todos. Hasta mañana viernes.